Bienvenidos a IDICE, el podcast, un espacio donde compartimos investigaciones, ideas y experiencias en aras de mejorar la calidad educativa en la República Dominicana. Soy Miguel Martínez y es un grato placer llegar a todos ustedes a través de esta importante plataforma, la que es EduMás. Hoy tenemos un plato fuerte, tenemos dos investigadoras súper capacitadas en la República Dominicana. Ellas son Betty Reyes y Ana Ramírez y vamos a hablar de un tema muy importante en la educación dominicana, que es la implementación del currículum de matemática en la educación secundaria en centros públicos dominicanos. Bienvenidos a IDICE el podcast. Gracias. Muchas gracias, qué bueno que podemos tener este espacio. Para nosotros es un grato placer poder compartir estas experiencias que vamos realizando en los procesos de investigación y sobre todo en el ámbito de la investigación en el currículo dominicano. Qué bueno. Bueno, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué significa en términos prácticos implementar un currículum por competencias en matemáticas en la educación secundaria dominicana? La implementación del currículo por competencias implica una articulación en los procesos pedagógicos y en los procesos de gestión del aprendizaje a nivel institucional, donde los estudiantes y las estudiantes tienen la oportunidad de aplicar de manera integrada sus conocimientos, sus actitudes, sus valores y hacerlo eso de manera autónoma. Tal sentido que nos estamos refiriendo a experiencias de aprendizajes que permiten a los estudiantes pues aprender su contexto, comprenderlo y hacerlo desde el ámbito de las matemáticas, pues es pues también muy relevante porque te apunta a procesos de argumentación, de resolución de problemas que no solo se hacen desde el área curricular, sino que impactan en la vida, porque el currículo tiene eso, tiene la posibilidad de vivirse de manera contextualizada en la realidad que tiene el sujeto en su comunidad, en su familia y en el contexto escolar. Bueno, me gustaría saber, para poner en contexto a las personas que están viendo este programa, que nos hablen un poco de esta investigación, de la muestra que ustedes tomaron, qué tiempo se tomó esta investigación, cuál fue el lugar que ustedes tomaron como referencia. Vamos a ver. Bien, la muestra estuvo compuesta por 383 actores. Dentro de ellos, directores de los centros educativos, coordinadores pedagógicos y los docentes que pertenecen al tercer grado del nivel secundario y al sexto grado del nivel secundario. Esto fue en todas las regionales del sistema educativo dominicano, es decir, que se hizo en las 18 regionales en todo el país. Qué bueno. Entonces, me gustaría saber entonces, partiendo de toda esta información, ¿cuál sería o cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación? Bien, en los hallazgos dentro de lo que encontramos, sí, ahí pudimos ver que el currículum es situado. No necesariamente llegamos con el currículum a las aulas, pero en realidad el contexto es quien nos va a decir a nosotros y a los docentes cómo implementarlo. ¿Por qué? Porque va a depender de las condiciones, de los recursos, incluso hasta del grupo y la característica de los estudiantes. También basado en lo que son las secuencias didácticas que tienen que implementarse porque también están alineadas con lo del currículum. ¿Y por qué era importante estudiar este tema? ¿Qué estaba pasando? ¿Esto se hace periódicamente? Cuéntenos. Mira, la República Dominicana tiene ya más de una década en procesos de revisión curricular. Y entre el año 2003 y 2016 empezó la incorporación del enfoque por competencias al currículo dominicano. Entonces tenemos un tiempo importante para poder evaluar cómo se está esto transfiriendo en el aula, en el contexto cotidiano. Entonces, ante los cambios curriculares, una adecuación en el año 2023, era necesario que como Ministerio de Educación, desde sus distintos institutos, podamos tener esta mirada de lo que va aconteciendo en la gestión pedagógica y qué está pasando en los aprendizajes. Nosotros como país tenemos el interés de seguir fortaleciendo la calidad educativa. En tal sentido es importante justamente
el desarrollo curricular, poder comprenderlo desde los mismos actores, desde los procesos institucionales, desde los coordinadores. En tal sentido, el IDEICE como institución que busca pues aportar información rigurosa, científica, que apunte a la toma de decisiones, está incorporando una serie de procesos que permitan la evaluación del currículo de manera constante. Ya hemos tenido procesos previos en los cuales se intentaba comprender y caracterizar los enfoques curriculares. En este momento, esta investigación buscaba acercarse de manera cualitativa a la experiencia de aula, valorar qué están haciendo los docentes, qué vienen trabajando los coordinadores en el acompañamiento al proceso pedagógico y también la gestión institucional y las condiciones que los favorecen. Entonces, esto es un punto de partida que nos permite, con otros procesos que ya desarrollamos en la institución, generar un proceso constante de evaluación curricular. Fíjate que en este momento hablamos de un área curricular en particular con la intención de comprender cómo se transfiere el diseño curricular y los aspectos prescritos en el currículo a la realidad cotidiana, entendiendo el currículo más que toda la documentación que hay asociada a ella, a las prácticas que tienen lugar en el contexto cotidiano del aula y en los procesos que se van dando en el entorno escolar. Entonces era importante y seguirá siendo vigente, ¿no? O sea, es una cuestión que como país nos interpela y que sí hay un aspecto coyuntural respecto a los cambios que ha tenido el currículo dominicano. Es un proceso que debe ser continuo, la evaluación del currículo, y que la IDEICE se la asume con responsabilidad. Entonces, partiendo de esa explicación que tú acabas de dar, ¿cómo están interpretando los docentes de matemática el currículum por competencia en las aulas? Como ya señalaba Ana, uno de los principales hallazgos es que vemos que no es una transferencia lineal o directa de lo que está prescrito. Hay una serie de condiciones que favorecen que el currículo se contextualice. Entonces, los maestros, de acuerdo a lo que vemos en esa implementación del currículo, que implica procesos de planificación, procesos de evaluación, que te implica las experiencias propias que tienen los estudiantes desde sus contextos, los maestros van adecuando al ritmo de los estudiantes, al grupo de los estudiantes, lo que van siendo los aspectos que el mismo enfoque de competencias les implica en su planificación y en los procesos de acompañamiento, de seguimiento a cómo el estudiante va aprendiendo. Entonces, hablamos de una interpretación que no es homogénea. Porque cuando hablamos de qué es situado, te vas a encontrar que en las distintas regionales e incluso dentro de los distritos e incluso dentro de las mismas instituciones educativas, hay formas diversas de contextualizar, de organizar el proceso áulico. En tal sentido, encontramos una heterogeneidad. ¿Qué cosas vemos de manera común en esa interpretación? Eso te iba a preguntar. Algunas diferencias que encontraron entre el currículum. Estos temas nos apasionan. Sí, no, porque hay, obviamente, una cosa es el currículum en papel y otra cosa es la práctica. O sea, entonces, cuéntenos. Sí, lo que pasa es que nosotros entendemos el currículo no solo como los documentos, y como muy bien señala, hay una serie de documentación que está asociada a la vivencia curricular. El currículo como tal implica las experiencias de los propios estudiantes en el contexto del aula, en la realidad en la que viven. Cuestiones comunes que encontramos: los maestros tienen documentación que les sirve de base para poder desarrollar los procesos de planificación. Hay una comprensión de cuáles son los indicadores que tienen, las competencias que tienen que desarrollar los estudiantes y las estudiantes. Hay unos procesos comunes para la organización del proceso de aula. Tienen unas secuencias didácticas que han sido suministradas desde las distintas instancias del Ministerio de Educación para acompañarles. Entonces ahí vemos elementos comunes. Ahora, cuando empiezas a valorar cómo van desarrollando las distintas estrategias de enseñanza que favorecen los procesos de aprendizaje, ahí empieza la diversidad. Hay maestros que en algún momento contextualizan y favorecen una mirada muy contextualizada de lo que van siendo los documentos prescritos en su contexto áulico, y utilizan metodologías activas que favorecen la reflexión y la participación de los estudiantes. Pero tienes otros maestros que, aunque manejan el discurso, el lenguaje respecto a lo que serían los enfoques curriculares, la traducción a la realidad cotidiana puede ser más compleja. Entonces vemos una heterogeneidad en los procesos de planificación, en los procesos de evaluación de los aprendizajes y en los instrumentos que construyen para el desarrollo de estos procesos de aprendizaje. Entonces, esto que tú me mencionas podrían ser algunas dificultades
que experimentan o que presentan profesores de matemáticas? Más que dificultad, siempre hay que mirarlo como el proceso mismo que se sigue a nivel pedagógico. Tú vas a encontrar heterogeneidad en las formas de asumir, lo que tiene que ver con el tiempo en el servicio, que tiene que ver con las propias experiencias, que tiene que ver con la comprensión de lo que implica el área para la vida de los sujetos. Y ahí sí lo que encontramos es una oportunidad importante de que se acompañe de manera continua y constante a los y las docentes para que esa contextualización siempre favorezca a los estudiantes. Porque si bien yo lo voy interpretando y lo voy contextualizando desde mis propias perspectivas, nosotros como sociedad tenemos unas expectativas de acuerdo a los aprendizajes que esperamos en los estudiantes frente a los desafíos en los que se encuentran. Entonces yo lo veo como una oportunidad, lo vemos como una oportunidad, ¿no?, de fortalecer esos referentes comunes y poder acompañarlos a los y las docentes. Y algo importante que tiene la investigación, que como tiene una representación de las distintas regionales, tenemos la posibilidad de trabajar con ellos de forma diferenciada para poder valorar dónde se necesita un mayor apoyo en ese proceso. Volviendo entonces a la investigación, me gustaría saber qué tiempo duró la misma y ya luego de haberse realizado esta investigación, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿Qué hacen ustedes con los hallazgos? ¿Hay una documentación que ustedes redactan? Cuéntenos, a ver. Sí. Bien, mira, el proceso para la investigación fue desde julio del año pasado hasta mayo de este año. Pero la implementación y el levantamiento de la información en campo se realizó hasta febrero de este año. Luego de obtener esa información, que de hecho se obtuvo con especialistas, que fue lo que se buscaron especialistas en currículum para que hicieran ese levantamiento. Esos especialistas eran técnicos regionales porque tenían experiencia en currículum. Entonces ellos nos ayudaron a hacer el levantamiento de campo. Con esos datos, luego se procesaron. El proyecto era de un enfoque cualitativo y se utilizaron el Atlas TIC para procesar y codificar. Entonces se llegó a los resultados, donde ahora estamos en ese proceso, donde ya tenemos algunos hallazgos, bueno, prácticamente todos, y luego vamos ahora a lo que es la publicación y a lo que es la divulgación de todo lo que es el proyecto. En esto también se está involucrando. Todo esto se ha hecho en coordinación con el nivel del Ministerio de Educación. ¿Hasta qué punto los docentes dominan herramientas como la secuencia didáctica, los instrumentos de evaluación y los registros de grado? ¿Se pudo determinar esto en la investigación? Sí, claro. Es parte de la implementación del currículo. Primero, aquí estamos hablando de distintos aspectos. Las secuencias didácticas constituyen un recurso que se ha ido orientando desde el Ministerio de Educación con la intención de que podamos fortalecer los aprendizajes y que los maestros puedan tener los referentes comunes para la planificación, que iba siendo un aspecto de mejora en el sistema. En tal sentido, encontramos que los maestros y las maestras tienen una heterogeneidad en la forma de comprender las secuencias didácticas, como dispositivos en algún momento cerrados para algunos y en otros más flexibles que se contextualizan. Y esta es una de las grandes oportunidades que encontramos en la investigación, porque tener secuencias didácticas prediseñadas te ayuda a homogeneizar procesos para que los estudiantes aprendan. Sin embargo, como los contextos son diversos, los ritmos también, aparecen ciertas preocupaciones en el contexto de los distintos centros educativos, y ahí se requiere ese acompañamiento del Ministerio de Educación desde los niveles y desde los distritos y las regionales, y una reflexión como país respecto a las mismas secuencias, porque tienen unas grandes aportes, ¿no?, unas grandes ventajas, pero también unos aspectos que requieren valorarlos con los mismos docentes y la forma como los conciben. Eso con respecto a las secuencias didácticas que favorecen pues como todo el proceso, desde la evaluación inicial de los aprendizajes hasta la evaluación sumativa que se ha ido logrando
Y hacerlo desde un enfoque de competencia implica pues poder mirar desde los indicadores de logro, qué aprendieron a nivel conceptual, qué aprendieron a nivel procedimental y sus actitudes, cómo se han ido movilizando. Entonces eso requiere mucho de partir de cómo encontramos al estudiante de forma inicial en cada una de las distintas temáticas que se abordan y que esto tenga sentido para su realidad cotidiana, porque eso es lo que significa tener o vivir desde un enfoque por competencias. Y luego, cuando hablamos de los instrumentos de evaluación, encontramos algo muy importante, y es que es muy generalizado el uso. Encontramos en todos los centros educativos que están utilizando instrumentos de evaluación, sobre todo la rúbrica y las listas de cotejo. Sin embargo, cuando vemos el proceso, nos damos cuenta que en algún momento los instrumentos están siendo utilizados y se completan, pero no necesariamente responden al proceso de evaluación formativa que se requiere seguir. Y los maestros hablan de que esto implica, obviamente, que si tengo por cada estudiante que ir mirando durante el desarrollo de la estrategia de planificación con la que estoy trabajando, por cada estudiante, ir mirando los indicadores y los criterios que presenta cada instrumento, porque por actividades tengo instrumentos de evaluación, además de como lo que se conjuga al final. Entonces, una de las situaciones que teníamos es que, aunque encontramos presencia de los instrumentos, no todos los están siguiendo de manera formativa para los distintos estudiantes, porque justamente hablan de que representa una carga. Y en el proceso de evaluación también, procesos como la retroalimentación también aparecen, pero no necesariamente utilizados para el diseño propio de los procesos de planificación y evaluación de cada estudiante. Entonces, está la presencia de los instrumentos, pero el nivel de apropiación y de desarrollo, sobre todo en evaluación formativa, no es homogéneo. Hay mucha heterogeneidad. En sentido general, ¿cómo estamos? ¿Y hacia dónde deberíamos ir? ¿O dónde deberíamos estar? Necesitamos seguir fortaleciendo los procesos de evaluación y sobre todo la evaluación formativa. Sí. Y ahí necesitamos mecanismos que puedan atender de manera concreta la realidad que vive el docente, porque las metodologías activas son importantes, favorecen la participación, pero nosotros tenemos que mirar de qué forma documentamos esto y cómo podemos apoyarlo, porque con la carga académica que tiene el maestro de los procesos de planificación, de evaluación constante de acuerdo a las realidades de los estudiantes, y documentarlo, presentar el registro, es complejo. Entonces nosotros estamos en un momento de apropiación, encontramos realmente que los maestros comprenden el enfoque o los conceptos que implica, pero que la traducción concreta en el aula necesita más apoyo en cuanto a las estrategias que favorecen el desarrollo de competencias, sobre todo en las metodologías activas. Y la verdad que vemos maestros con mucha disposición, fue parte de lo que encontramos, ¿no, Ana? Esos maestros de matemática con mucha disposición para desarrollar el proceso educativo, pero con esas preguntas y esas inquietudes respecto a cómo hacerlo para que cada estudiante pueda a su ritmo desarrollar las competencias y ellos llevarlo desde el estado inicial hasta aquellos que nosotros esperamos como país. Entonces, estamos en un buen momento, pero necesitamos seguir fortaleciendo. Bueno, están los coordinadores pedagógicos y también hay un acompañamiento pedagógico ahora. Así es. Sin embargo, me gustaría saber qué tan importante es el rol de papá y mamá en todo este proceso de aprendizaje. La familia siempre va a ser uno de los ecosistemas principales en el desarrollo de un sujeto. Y el currículo no se puede vivir de espaldas a lo que vive la familia. Primero, porque son las condiciones con las que llega el sujeto al contexto cotidiano. Luego, porque tú estás formando para que la persona viva en sociedad y viva en unidades familiares. Y luego, porque los padres y las madres te apoyan, y la familia, ¿no? El contexto, ¿no? Te apoya en los aspectos emocionales, afectivos que disponen al sujeto para el aprendizaje, más todo el acompañamiento que van realizando a las tareas. Entonces, la familia juega un papel fundamental en ese diálogo constante con la contextualización del proceso en la escuela. No es solo que haga la tarea con el estudiante, que es importante, y que acompañe, sino que permita que el proceso mismo se organice de cara a las realidades que ellos tienen, porque los maestros preparan situaciones de aprendizaje y esas situaciones han de estar relacionadas con las experiencias que tienen los y las estudiantes. Y ahí esa articulación es fundamental
entendiendo el rol que cada quien juega y la articulación vital que van a tener ellos en los procesos pedagógicos, no solo en la participación en una actividad, sino en el proceso pedagógico, en el dialogar desde el inicio del año escolar, qué esperamos en este año, cómo podemos manejar las expectativas de la familia, porque la expectativa de la familia te ayuda a un estudiante de secundaria a tener más interés o menor interés en los procesos educativos. Incluso tú en este momento necesitas que el papá o la mamá te ayude con la gestión del tiempo del estudiante, que puede estar utilizando mucho las tecnologías o que no dedicar necesariamente el tiempo necesario para descansar, y entonces tú lo tienes cansado en el aula y eso te limita el proceso. Entonces, la familia es fundamental. Y partiendo entonces de los hallazgos de esta investigación, ¿qué podemos mejorar? Bueno, siempre hay oportunidad para mejorar. Claro. Pero yo creo que esta implementación del currículum por competencia desde la investigación es holístico. Hay que mejorar porque siempre vamos a encontrar algo que no del todo no lo vemos como lo esperábamos. Pero no es que esté mal, pero siempre debemos mejorar. Por ejemplo, cuando vamos a implementar la evaluación, tenemos que ver cómo están utilizándolo y cuál es el proceso para la evaluación. Y ahí nos damos cuenta, a través, claro, de los coordinadores pedagógicos, que en realidad hay que tener una retroalimentación con esos docentes. Entonces eso es una oportunidad para mejorar. Usted dijo algo importante y dijo que se esté utilizando de la manera adecuada. ¿Usted se refiere al currículum por competencia? Sí, a la implementación del currículum. Correcto. Entonces, con ¿qué todos pasa? sus elementos. ¿Qué pasa si esto no se utiliza de la manera correcta? ¿O qué pasaría? No sé. Bueno, eso podría verse también dentro del mismo aprendizaje de los estudiantes, que es que el objetivo es que el estudiante, que ellos siempre salgan con las competencias, en este caso de matemáticas, que es lo que el currículum le presenta, pero a través de todas esas herramientas que consiguen. Ahora, si ellos no se implementa el currículum adecuadamente, vamos a decir, no es que no se implementa, pero hay algunos de las fases, de los pasos, que hay que mejorarlo, entonces eso hay que verlo ya en el mismo plantel. Por ejemplo, los directores de escuelas, tanto pública o privada, vamos a decirlo así, pero claro, para esta investigación se hizo en escuela pública, casi siempre están en la parte administrativa. ¿Qué importancia es que estos directores estén involucrados en la aplicación correcta de este currículum por competencia? La gestión institucional que la lidera el equipo de gestión, desde ahí el director o la directora, es vital para el desarrollo del currículo. Lo que estamos gestionando es justamente procesos de aprendizaje. En tal sentido, todas las condiciones que tenga el centro educativo impactan los procesos de aprendizaje. El director o la directora debe ser el principal conocedor del currículo por competencias, del currículo y sus enfoques, el conocedor de la comunidad, el conocedor de todas los que son las unidades de apoyo y los recursos que debe tener. Entonces, que debe tener un maestro, que debe tener el centro educativo, un conocedor de las familias, para que la gestión que realiza el administrativo pues tribute a ello. Y por eso el director debe conocer los procesos, estar en los procesos y acompañado en el equipo de gestión con el coordinador, pues apoyar lo que van realizando los maestros. Nosotros que vimos en el desarrollo de la investigación, directores que conocían de forma general, que conocen de forma general el currículum, de hecho son docentes, ¿no? Los directores y las directoras. Y ahí ellos presentaban, ¿no?, las consideraciones respecto a cómo el mismo se está implementando en los centros. Tú te das cuenta que hay un discurso, que hay una comprensión de las dinámicas institucionales para el desarrollo del currículo mismo. Sin embargo, también aquí tenemos una heterogeneidad. Hay directores que reportan, ¿no?, una carga administrativa importante de trabajo y en algún momento esto les limita en la comprensión de lo que va viéndose en el centro educativo, en el aula.
Y esto implica reflexiones, ¿no? Reflexiones en lo interno del centro educativo, a lo interno de la comunidad, del distrito, respecto a cómo estamos concibiendo el rol de la gestión para que las condiciones que se favorecen desde la organización del plan operativo anual, por ejemplo, los recursos que se van a gestionar, respondan al desarrollo de esas competencias. Hay docentes que nos dicen, nos faltan recursos para desarrollar las secuencias o para desarrollar los distintos indicadores, las distintas actividades que favorecen, ¿no? Y tributan al desarrollo de las competencias y que la podemos evaluar desde los indicadores de logro. Y nos falta porque no hay una comprensión necesaria de que estos recursos son los que nosotros requerimos. Pero quizás más que no existir la comprensión, parece que falta ese diálogo donde los recursos desde el inicio de año escolar tengamos claro en nuestra planificación qué vamos a necesitar y cómo lo vamos a gestionar como centros. Pero eso es una heterogeneidad, por eso señalaba que hay otros centros en los que sí se dan esas prácticas y el director se sentaba con nosotras y con el equipo de especialistas que estuvo haciendo observación de aula, entrevistas con los docentes y nos podía explicar en qué momento estaban los maestros y las maestras. Entonces el rol del director, de la directora y del equipo de gestión es vital, te favorece las condiciones, ayuda a las personas a comprender el perfil de egreso, porque a quienes buscamos, qué queremos con estos estudiantes. Entonces, un director que sabe qué es lo que busca con los sujetos que tienen formación, un director que te va a poder a ti orientar los tipos de actividades, que te puede orientar los enfoques con los que tú desarrollas un acto. Por ejemplo, hay un acto en un centro educativo por el Día de la Mujer y tú quieres resaltar unos valores específicos, entonces tú eres un veedor de ello, tú orientas cómo se va a hacer, cómo se disponen las aulas, cómo están organizadas, qué tipo de mobiliarios, también responde a qué sujeto tú quieres desarrollar o aportar en su desarrollo. Los procesos de participación en la escuela. Nosotros hablamos desde el currículo y desde matemática lo vemos, una comunicación matemática, el modelamiento, una resolución de problemas. Eso implica mucha criticidad. Esto implica que yo no solo te voy a enseñar unos procesos de cálculo de unos intereses. ¿Para qué yo quiero esto? Yo quiero mirar esto para yo poder tomar préstamo, organizar la vida de manera financiera, de manera constante, ¿no? En mi día a día. Eso me da autonomía. Pero si yo como centro no te permito a ti la participación y no lo concibo y no lo valoro y no lo oriento como director, entonces no voy a desarrollar una competencia que es curricular y unos procesos que se dan en el aula. Tú tienes que decir, mira, este es el sujeto que queremos y lo que favorecemos es la participación y la participación está en todo. En el acto cívico no lo organizo yo, lo organizamos con los estudiantes. En el salón de clase los estudiantes pueden hablar. Si hay una dificultad, los estudiantes la pueden presentar. Entonces un equipo de gestión que comprende eso y un director que comprende eso va a generar unos procesos que favorecen la participación y que apuntan al desarrollo de competencias. ¿Cuándo vamos a tener ya de manera física los resultados de esta investigación? Hay procesos, como decía Ana, que se están agotando. Nosotros quisimos hacer la investigación durante el año escolar 2025-2026, un proceso de implementación ya que tuviera cierto recorrido en el año escolar. Lo hicimos con un equipo de especialistas de los mismos distritos y las regionales educativas. Entonces implica procesos de diálogo. Nosotros ahora hemos desarrollado procesos desde el Viceministerio de Educación, de Servicios Técnicos y Pedagógicos, un diálogo inicial para la presentación de los resultados con la dirección de secundaria y tenemos una ruta de trabajo con ellos, con las regionales y los distritos, porque la intención es que no solo el documento que ya se tiene y que está en un proceso de diagramación, quizás de corrección, pero que no sea un documento más que no sea solo un documento que aporte, que realmente aporta, que sirva para los tomadores de decisiones, y para el terreno, para la localidad, que se pueda dialogar con los maestros y con las maestras. Entonces, frente a la cantidad de procesos que tenemos en el sistema educativo, estamos mirando cuáles son los momentos más oportunos para desarrollar esos talleres, esos espacios de reflexión crítica de cada centro educativo. Finalmente, hablando de reflexión, una reflexión sobre esta investigación. De manera breve, una reflexión. ¿Qué podemos sacar de esta investigación? Con esta investigación, nosotros podemos reflexionar y saber que tenemos un camino todavía por recorrer, que cada vez va a ser mejor. Vamos a buscar la calidad de la educación, pero esto no se detiene aquí. Y de ICES ya tiene eso claro, que tenemos que continuar
con esta investigación sobre el currículo. Requerimos procesos constantes de análisis y reflexión sobre la implementación curricular, que eso va a implicar por entender al sujeto que está aprendiendo, al sujeto que está acompañando el proceso educativo y las condiciones institucionales, y que como sistema educativo tenemos que seguir alineando todos los documentos también que implican el desarrollo y la concreción curricular, que eso es uno de los desafíos que tenemos, y que esos procesos de reflexión deben realizarse desde lo local hasta ir llegando a lo nacional. Por eso es importante que lo podamos hacer de manera constante, continua, y que que sintamos como sistema que hay unos avances importantes y que lo podemos seguir consolidando en la medida que todos nos involucramos. Bueno, la idea de este espacio es juntos construir conocimiento, que creo que es lo más importante. Agradecerles a Ana Ramírez y a Betty Reyes, dos investigadoras de la República Dominicana muy valiosas que hacen su aporte desde el IDEICE. Qué bueno que ustedes existen, qué bueno que ustedes aportan su granito de arena para mejorar la calidad educativa en la República Dominicana. A ustedes, muchas gracias por la sintonía, gracias por esa complicidad, y les invitamos a que continúen disfrutando de la programación de EduMás.